Bueno, muy buenos días para todos. Reciban nuevamente un cordial saludo de parte de la Corporación para el Estudio de la Regulación y la Mejora Regulatoria y sean bienvenidos a nuestro segundo panel del día de hoy, denominado Regulación y Transporte. El día de hoy me acompañan unos excelentes panelistas con quienes buscaremos transmitir unas ideas acerca del procedimiento, la calidad y las propuestas de regulación en algunos temas especiales del sector transporte. Iniciaremos entonces con el Sistema de Información de Costos Eficientes de Operación del Transporte Terrestre Automotor de Carga, mejor conocido como SICETAC. Pasaremos por el concurso realizado por la Superintendencia de Transporte para identificar la circular más inútil en cuanto a temas de costos y competencia, y finalizaremos con el transporte público urbano y su mutación al concepto de movilidad urbana. La metodología que utilizaremos en el presente panel comenzará con una breve presentación de los temas anteriormente mencionados y concluirá con un espacio en donde los panelistas atenderán las preguntas que les sean realizadas a través del chat de Zoom o aquellas que resulten pertinentes para nutrir la discusión inicialmente planteada. Sin más preámbulos, la primera panelista que tengo el gusto de presentar el día de hoy es a la doctora Mónica Cervera. La doctora Mónica es abogada con experiencia en coordinación, supervisión, orientación y ejecución de labores relacionadas con normatividad, asuntos internacionales, estudios de impacto de la regulación, formulación y ejecución de proyectos. Lo anterior apoyado con amplios conocimientos en derecho público y privado, con énfasis en derecho administrativo, constitucional, comercial y sus subespecialidades. Ha manejado políticas presupuestarias de ordenamiento del gasto, de gestión pública, de contratación pública y privada y de regulación económica. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Administrativo. Es especialista en Derecho de la Competencia y el Consumo, compraventa internacional y comercio electrónico, becaria de la Universidad Carlos III de Madrid y ha realizado estudios de Psicología del Consumidor en la Universidad Javeriana. Tiene más de 20 años de experiencia laboral vinculada a entidades del sector privado y público, en cargos directivos y actualmente es la jefe de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte. Doctora Mónica, sea usted muy bienvenida a este panel y tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me complace muchísimo hacer parte de este panel. Les agradecería me confirmen que estén escuchando perfectamente. Sí, doctora, estamos escuchando perfectamente y viendo ya la presentación. Bueno, muchas gracias. Como les decía, nuevamente les agradezco la invitación. Me complace muchísimo esta deferencia y hacer parte del panel en el cual estoy el día de hoy, además de estar acompañada del doctor Camilo Pavón, superintendente de transporte, y del doctor Darío Rincón, con lo cual seguramente haremos un panel muy eficiente y bastante divertido para hablar sobre estos temas de regulación. Y les voy a hacer el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Hemos visto avances, internacionalización, o sea, todo tipo de tendencias nos han ido tocando. Y obviamente la regulación económica del tema de transporte no se ha quedado atrás. Asimismo, no solamente el tema de tendencias en tema de regulación, sino los avances técnicos, los nuevos vehículos, el tema ambiental, todos estos puntos nos han ido influyendo y hemos tenido que ir avanzando y el reto es ir avanzando de acuerdo con todas estas nuevas aspectos que nos presenta el mercado y que se nos van dando día a día. No es un reto fácil, sin embargo, trabajamos en él y trabajamos de diferentes formas. Ahí está el punto. A través del Ministerio de Transporte y de la Oficina de Regulación Económica se ejerce una función de regulación a todos los modos de transporte. Y esta función de regulación está acompañada del trabajo de la Superintendencia de Transporte, que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, es
nosotros ejercemos una función de hacer política pública, proyectarnos y trabajar de la mano de la superintendencia para el tema de inspección, vigilancia y control, y así lograr hacer eficiente el sector transporte. ¿Por qué regulamos el sector transporte? Porque el sector transporte es un servicio público esencial. Nosotros no podemos olvidarnos lo que dice la Constitución desde su preámbulo, el artículo 1, y si vamos pasando por todos los derechos, nos demuestra que el servicio público de transporte es esencial, que tiene que prestarse a través de eficiencia, de seguridad, de eficacia, y todos estos principios solamente los puede garantizar en este momento, o los debe garantizar, como lo dice el artículo 334, en concordancia con el 333, el Estado. Entonces el Estado, si bien es cierto, no debería sobreregular, sí debe estar garantizando este tipo de principios. Y para garantizarlos debe regular el transporte y debe estar atento a cómo se comporta el mercado, monitorear las variables del mercado, monitorear los costos del mercado, ver si hay fallas en el mercado de manera que deba intervenir, y asimismo ir estudiando cada uno de los fenómenos que se nos va presentando para que evidentemente no ocurran deficiencias. Esto se ha venido viendo, puedo poner un ejemplo del tema de pandemia. En el tema de pandemia tuvimos que estar muy atentos. Nadie estaba pensando en una pandemia, nadie tenía un PhD en pandemias, y realmente fue un momento en el cual tuvimos que ver cómo el ministerio, todas las entidades del sector, por hablar solamente del sector transporte del cual me compete, teníamos que estar atentos, y por eso creamos un centro que fue el Centro de Logística y Transporte, a través del cual se monitoreaba día a día, 24 horas, cómo se comportaba el sector, y gracias a esto se pudo garantizar el abastecimiento de todos los bienes en el país. Entonces, este es solamente un ejemplo, y esto era a manera introductoria, como decirles que el tema sí es ir avanzando. Realmente, por lo menos cuando vemos el fenómeno de la localización, vemos que ya el Estado no tiene todo a manera del sistema nacional, sino que ha ido transmitiendo funciones a los municipios, a las regiones, de manera que el transporte sea más eficiente y cumpla con las necesidades de todos. Luego de esto voy a entrar en materia en el tema de la herramienta que monitorea la Oficina de Regulación Económica, que es una herramienta que se denomina Sistema de Información de Costos Eficientes de Operación de Transporte Terrestre Automotor de Carga. SICETAC, conocido como SICETAC. Podemos seguir con la presentación. Bueno, ¿qué es el SICETAC? El SICETAC es un sistema de información. ¿Qué procura? Procura que si tienen que transportar una carga de un punto a otro punto, podamos tener un costo de referencia, podamos decir, de acuerdo con estas variables fijas, veamos cómo trabaja y cuánto costaría llevar una carga. ¿Qué se tiene en cuenta? El tipo de vehículo, el tipo de carga, el punto de origen, el punto de destino, los tiempos de logístico. Estas son las variables que nosotros tenemos en cuenta para el sistema de SICETAC, la unidad de transporte. ¿Qué hacemos diariamente? O sea, ¿qué buscamos con el SICETAC? Que las personas no estén desprevenidas y que tengan una manera de, a través de la libertad vigilada, revisar los costos de operación en las rutas origen-destino del país. ¿Qué se busca? Cada vez que estén más actualizadas, que las variables estén actualizadas, que las rutas estén actualizadas, que cumplan con las necesidades. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos da el SICETAC? Unos costos operativos estimados y un parámetro de referencia para los actores
de la cadena del sector transporte. ¿Quiénes son los actores principales? Los actores principales son las empresas de transporte, los generadores de transporte y los transportadores. ¿Qué pasa con los costos que nos representa el CICETAC? Los actores pueden pagar igual o pagar por encima de los costos estimados. Cuando se paga por debajo, se deben demostrar que existen condiciones de operación más eficientes. ¿Cómo se demuestran? De acuerdo con criterios técnicos, criterios logísticos, criterios comerciales. Esto se analiza a paso y de acuerdo con cada uno de los actores. O sea, no es generalizado como lo es el CICETAC, sino que ya es a caso particular. Bueno, ¿por qué se creó el CICETAC? Yo digo que el CICETAC más o menos fue un avance, más o menos no, el CICETAC vino a ser un avance de la tabla de fletes y se creó a través de la reglamentación que nos lo permite, como es la ley 336 del 96, donde dice que el Ministerio de Transporte puede formular la política y fijar los criterios para tener en cuenta para la directa entrada o fijación de tarifas en cada uno de los modos de transporte. Igual nos da la competencia para elaborar los estudios de costos en el artículo 30, que van a servir de base del establecimiento de las tarifas. Entonces, constitucionalmente estamos facultados, obviamente. Luego, cada una de las leyes ha venido garantizando que nuestra competencia permanezca. Sigue siendo el ministerio la cabeza del sector en temas de transporte para formular la política y garantizar que nuestros criterios y mecanismos y proyectos vayan de acuerdo con el mercado y vayan garantizando la efectiva función del mismo. Podemos continuar. Listo. Aquí tenemos nosotros en este momento en Colombia tenemos una libertad vigilada, lo cual está establecido en la ley 81 del 98, que implica libertad de precios y obligación de informar las variaciones y determinaciones de precios de acuerdo con una metodología. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se le piden cosas al sector o al ministerio, no se debe tener en cuenta cuál es la política que nos está rigiendo. En este momento realmente propendemos porque el sector se regule a través del tema de esta libertad y tenga en cuenta los costos de referencia, pero las operaciones entre particulares evidentemente siguen siendo libres y se manejan pues, de acuerdo con lo que nos dice la oferta y la demanda y las condiciones de mercado. Continuamos. Bueno, los antecedentes normativos del CICETAC, a mí me parece muy interesante que el CICETAC no vino a resolver todos los problemas, sino vino a armonizar las relaciones económicas entre los integrantes de la cadena y a darnos puntos de eficiencia, sostenibilidad, desarrollo y competitividad. ¿Cuándo debe intervenir? ¿Qué nos decía el COMPES 3489 y qué es lo que tiene en claro la Oficina de Regulación Económica? Y debemos intervenir, podemos intervenir, si existen casos de intervención positiva, intervención negativa, pero solamente cuando existan fallas en el mercado que sean justificables y que realmente yo pueda sustentar. Los COMPES que han seguido al 3489, que como sabemos los COMPES son política blanda, nos siguen ratificando que el régimen de libertad vigilada. No ha habido ningún otro pronunciamiento. Podemos continuar. Bueno. Esto es más o menos lo que les he venido contando. ¿Qué ha pasado con el CICETAC? El CICETAC elimina una tabla de fletes, que era un sistema rígido, hiperregulado, y viene a darle a los actores una política armónica para que regulen sus relaciones. El CICETAC se ha venido actualizando
salió en el año 2011. Y posteriormente, en el año 2018, tenemos una nueva versión, la 2.0, donde se incluyen nuevas configuraciones vehiculares, nuevos tipos de carga, se actualizan rendimientos y velocidades por tipo de terreno y se mantienen las demás lógicas que tenía incorporadas. Evidentemente, si me preguntan a mí, yo digo que el CICETAC se trabaja día a día y ¿qué se busca? Obviamente que tenga costos actualizados para que los costos de referencia de una operación no vayan a ser, no se salgan de las condiciones veraces del mercado. De hecho, contamos no, podemos seguir, Margarita. Contamos con un observatorio de transporte en el cual los actores confluyen para que todo lo que se trabaja en el CICETAC sea absolutamente concertado. O sea, no es una política anárquica, sino que realmente nosotros buscamos escuchar al sector transportador y trabajar con él para hacer eficiente la cadena. Esta es la estructura de las relaciones económicas en el mercado. Aquí tenemos es la información que nos presentan a nosotros y que lo maneja el grupo de logística, y está el CICETAC. Son dos caras de una misma moneda. Por un lado, nosotros reportamos o generamos unos costos eficientes, y por otro lado, a nosotros nos reportan a través de los manifiestos una información. ¿Qué buscamos? Que la información sea simétrica. ¿Qué no hace el CICETAC? Excluye ni ganancias, esto no lo incluye. Incluye son costos fijos, costos variables y otros costos que se encuentran debidamente estipulados y que aparecen perfectamente estipulados en la herramienta. Continuamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Este es una diapositiva que nos demuestra mucho cómo trabajamos. Tenemos dos herramientas, el RNDC con una información que nos dan, el CICETAC con una información de consulta de costos operativos que nosotros le brindamos al sector, y estas dos buscamos que se coordinen. Le prestamos información a la Superintendencia de Transporte para que la Superintendencia de Transporte, como entidad administrativa de inspección, control y vigilancia, pueda ejercer función sancionatoria o función de vigilancia, como bien lo dice, en el tema del sector. Así se manejan en este momento la normatividad. Esa es la normatividad y así se maneja el sector en este momento, y manejamos los temas de relaciones económicas. Me parece que el CICETAC y el RNDC, no dejo de hablar, de dar publicidad sobre ellos, son dos herramientas básicas para que a través del tema de libertad vigilada, sin tener una hiperregulación y sin sobrecalcular el tema del servicio público, hagan eficiente el sector transporte. Quedo atenta a cualquier pregunta de ustedes. Creo que aquí termina mi presentación. Muchísimas gracias. Espero no estuve contabilizando el tiempo, espero no haberlo superado. No, doctora, el manejo del tiempo estuvo perfecto. En verdad, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Es muy importante presentar los fundamentos normativos, el contenido de la regulación y la aplicación de un tema tan relevante en el sector transporte como lo es el CICETAC. Como ideas importantes nos quedan los fundamentos de la intervención económica en el sector transporte, la participación de los transportistas en la regulación e incluso en la evaluación posterior de la política, y por supuesto la coordinación pertinente con el órgano de inspección de control y vigilancia, la Superintendencia de Transporte.
Precisamente, el segundo panelista que me complace presentar el día de hoy es el doctor Camilo Pavón. El doctor Camilo Pavón es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Análisis Económico de los Contratos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. El doctor Camilo ha sido acreedor de varios reconocimientos, haciendo parte de los equipos de trabajo destacados de la ANI en 2018, de los 15 abogados que son promesas en las firmas legales en 2016, del Grupo Jóvenes Profesionales de Excelencia del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en 2010-2011 y adicionalmente fue uno de los 10 mejores resultados de Colombia en las pruebas ECADES de Derecho en 2009. Se ha desempeñado como asesor del Instituto de Desarrollo Urbano, asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura, como asociado en la firma Archila Abogados y como superintendente delegado de Tránsito y Transporte. Actualmente es el señor superintendente de Transporte y profesor de Derecho de Consumo. Doctor Camilo, le agradecemos inmensamente su acompañamiento el día de hoy y es suya la palabra. Sebastián, muchas gracias por la invitación a la Universidad Externada Corregulación, a todos los patrocinadores que nos están acompañando hoy, a la doctora Mónica Alejandra Cervera, al doctor Darío Rincón y a las demás personas que nos están viendo en esta presentación. Les voy a compartir unos slides, por favor me confirman si ya la están viendo. Sí, doctor, ya la estamos viendo. Gracias. Esto que les voy a compartir surgió de una idea, o más bien de una reflexión de cómo el Estado podía ayudar a las empresas en medio de la pandemia a propósito de la necesidad de reducirles los costos que fuera posible reducirles y además de todas las ayudas que el gobierno en su conjunto pues fue trabajando en particular para el sector transporte, para nuestro caso. Y una de esas iniciativas la trabajamos con la señora ministra de Transporte y la Superintendencia de Transporte y fue el concurso para identificar la circular más inútil. Esta hizo parte de una estrategia que tenía 4 puntos muy básicos, digamos. La primera era: vamos a tener un frente para reducir y eliminar de los costos a las empresas en aquello que la superintendencia pueda reducir. Hay algunas cosas que no dependen de la super, otras que sí. Segundo punto, vamos a diferirle los costos que no podamos eliminar. Entonces, correrles el pago de la contribución que tienen que pagar a la super, correr algún par de obligaciones de reportes de información, etcétera, costos que no se pueden eliminar, pero que de cara al inicio de la pandemia, porque esto fue al inicio de la pandemia, pues cómo podíamos desplazarlos en el tiempo para reducirle los costos a las empresas. El tercero, unas acciones propias de la super para mejorar la liquidez de las empresas con unos dineros que se estaban devolviendo a propósito de unas multas ilegales que se pusieron hace un par de años y el Estado está devolviendo los dineros de esas multas. Y el cuarto, pues el control de legalidad, porque hay un problema de transporte ilegal. Hoy solo me voy a referir al primer frente. Estos fueron como los 4 grandes focos de acción de la super durante la pandemia en transporte. Y en el primer frente es lo que tiene que ver con este concurso que les vamos a compartir. ¿Cómo comenzó? Entonces, lo que hizo la super el 29 de abril, estábamos muy recientemente entrando en el aislamiento y en la pandemia, fue el lanzamiento del concurso. Como no teníamos la posibilidad de generar un incentivo como entregar platas, por ejemplo, a un ganador o algo de esto que normalmente hubiera sido propio de un premio en un concurso en estricto sentido, pues nuestra promesa era lo que estaba dentro de nuestra capacidad y era derogar una circular. Y además hacer un reconocimiento público a quien resultara ganador de esta iniciativa. Pero fíjense que en todo caso dispusimos de algún incentivo para trabajar con el sector privado, porque lo que estábamos haciendo era llamar al sector privado que nos dijeran cuál norma les parecía inútil. Y el contexto de esto
tiene que ver, Sebastián, con que las superintendencias, como usted sabe, la gran mayoría no tienen capacidades regulatorias, sino capacidades de instrucción, solo de instruir. Pero cuando instruyen, normalmente le ponen cargas a los empresarios, reporten información, entrega de documentos, etc. Entonces, esta superintendencia particularmente generaba alrededor de 90 circulares cada año. Eso para un empresario que tiene que cumplir las leyes tributarias, las leyes laborales, para eso las leyes de transporte y adicionalmente 90 circulares cada año de la superintendencia sectorial, pues es para enloquecerse y en medio de la pandemia realmente no era la mejor ayuda. Entonces lanzamos este concurso con ese contexto y con esta promesa que, como le digo, hace las veces del premio. Le dimos al sector privado, por la premura del tiempo y la necesidad de actuar rápido en medio de la pandemia, les dimos 17 días calendario, mal contadas 2 semanas, para que revisaran en nuestra página todas las circulares que históricamente se habían sacado y postularan una o varias circulares, obviamente exponiendo cuáles eran las razones por las que consideraban que esa circular era inútil. Y cerramos la convocatoria el 15 de mayo. Comenzamos una labor de difusión, ahí pueden ver, por ejemplo, un titular que salió en medios, pero lo que hicimos fue realizar una gran difusión en este periodo para convocar a todos los sectores, porque si usted se fija, los costos en que incurre el sector transporte, en algún momento se lo trasladan al generador de la carga, se lo trasladan a los usuarios de transporte de pasajeros. Hay empresarios de transporte aéreo, las aerolíneas, los aeropuertos, la super realmente, pues como vigila toda la infraestructura y todo el transporte, necesitábamos una difusión suficiente. Entonces hicimos esta difusión para que incluso le llegara obviamente a la academia y así fue, ¿no? Finalmente la academia también terminó participando. Y entonces dimos un lapso hasta fin de mes, que fue el 31 de mayo, eso fue un domingo. Ese domingo nos reunimos 12 personas entre directivos y asesores de la Superintendencia de Transporte, recibimos un total de 73 postulaciones y de esas 73 postulaciones, cada una de las personas que hicimos parte de ese, entre comillas, comité de selección, pues llevaba su propia ganadora, ¿no? De acuerdo con las valoraciones que se hubieran hecho por parte de los postulantes y por parte de del respectivo funcionario. Y mediante una votación en donde en realidad no pesaba ningún voto más que otro y una deliberación que realmente duró como 6 horas, donde cada uno tuvo que entender los argumentos de por qué una era mejor que la otra para efectos de que fuera esa circular ganadora, se escogió una circular con 2 criterios. Uno, que la circular generara algún costo para para la gente que debía cumplirla. Si es una circular informativa, pues realmente no es tan evidente que esté generando un costo. Si es una circular o una instrucción, como le decía en mi ejemplo, que lo obliga a reportar a diario información a la super, usted como empresa por lo menos tiene que tener una persona sentada al frente del computador y pagarle un salario a esa persona para que sea quien le reporta a la super, luego sí le está generando unos costos que en el mejor de los casos es solo el salario de esa persona, sin pensar en otro tipo pues, de costos alrededor de estas actividades. Y el segundo criterio era que la circular careciera de utilidad porque no cumplía la finalidad de aquello que el Consejo de Estado ha dicho para lo cual sirven las circulares de las superintendencias, que es que no instruya a los vigilados sobre cómo cumplir las obligaciones legales o que no corresponda a la imposición de mecanismos de vigilancia eficientes. Y le doy un ejemplo del segundo. Cuando usted como Estado le pide a las empresas que reporten información a diario, esa información llega y la información usted lo que hace es archivarla en los anaqueles de la entidad y no pasa nada, pues difícilmente uno puede argumentar que eso es un mecanismo de vigilancia eficiente cuando en realidad el Estado no está haciendo absolutamente nada con esa información, pues de hecho no está vigilando, entonces pide información para absolutamente nada. Las circulares que cumplieran con esos 2 criterios iban entonces a estar dentro de las posibles ganadoras de acuerdo con las postulaciones que hiciera cada uno de los miembros de este comité que les mencioné anteriormente.
Y entonces llegamos al día de la premiación, que lo hicimos cumpliendo las dos promesas de premios que habíamos generado. La primera, que existiera un reconocimiento público para el ganador o los ganadores en caso de que fuera más de uno. En ese momento hicimos un Facebook Live en el cual participó la ministra de Transporte, participó la ANDI, que fue uno de los ganadores, Transcarga, que fue otro de los ganadores, una sociedad portuaria y un abogado que participó también a título personal, porque terminamos recibiendo afortunadamente postulaciones de todos los frentes y de todos los sectores, académicos, abogados que a título personal participaron, sociedades portuarias, agremiaciones, que era realmente lo que buscábamos con esa difusión. Y el 5 de junio hicimos ese evento para hacer el reconocimiento público y al mismo tiempo ese día se firmó la circular, que es la que está proyectada en pantalla, la circular 8 del 5 de junio. Fíjense que el proceso duró entre el 29 de abril y el 5 de junio, mal contado, un mes largo, como un mes y medio más o menos, con la intención de que fuera algo oportuno de cara a la pandemia y de que nos pusieran una dinámica en la Superintendencia de Transporte de mirar cómo le seguíamos quitando cargas a los usuarios. Y a eso le pusimos como asunto eliminación de costos de transacción para el sector transporte. Pero, como le digo, pues entramos en la dinámica, eso fue para ese día, y la firmamos y con eso cumplimos nuestra promesa de premio del reconocimiento y la derogatoria, y ahí le quitamos cargas. Los transportadores tenían los reportes en 24 horas, y lo que le digo, llegaban a la super y la super no hacía absolutamente nada con eso. Entonces, pues cumplía con los criterios que habíamos dicho, es que le pone una carga, un costo, y no es un mecanismo de vigilancia eficiente, luego deberíamos retirarla de nuestro ordenamiento normativo. Y se hizo el reconocimiento a los ganadores, eso fue el evento. Pero a raíz de esa dinámica, un mes después, el 27 de julio, se firma una segunda circular, que es la circular 11 del 27 de julio de 2020, que también se llama eliminación de costos de transacción, pero en este caso para las sociedades portuarias y las empresas de transporte marítimo y fluvial. Es decir, que seguimos revisando, después de haber hecho este concurso, con el insumo que nos dio el sector privado, seguimos revisando para, en este caso, quitarle una carga de unos reportes diarios que tenían que hacer las sociedades portuarias, de información que la superintendencia podía obtener de otra fuente distinta sin tener que estar poniendo a las sociedades portuarias a que nos reportaran todos los días eso. Entonces, muy acorde además con la línea antitrámites del presidente Duque y de la ministra, pues lo que hicimos fue, busquemos de dónde más sacamos esa información, nos vamos a traer la información de esa otra fuente y no le pedimos a las sociedades portuarias eliminen esa obligación, sobre todo en este momento de pandemia. Vamos en julio. Y por último se firmó la circular 12 de agosto, del 4 de agosto de 2020, en donde la eliminación de los costos de transacción le correspondió a las empresas de transporte aéreo. Entonces también tuvimos otro ejercicio adicional con base en este primer insumo y en el primer ejercicio que hicimos, para identificar, fíjense, le terminamos quitando a transporte terrestre con la primera, a sociedades portuarias con el segundo y a empresas del sector aéreo con la tercera. Logramos generar algún impacto con cada una de ellas, con el mismo ejercicio para cada uno de los modos de transporte, y ahí también se derogó una obligación para ellos con los mismos criterios. Y ahora, pues, ¿para dónde va la superintendencia? Si teníamos 90 circulares cada año, usted se puede imaginar lo que puede ser revisar esas 90 circulares multiplicado por 30 años que tiene esta superintendencia, pues realmente es dispendioso, pero con el ejercicio que hizo el sector privado, que logramos esa dinámica, pues fue bastante interesante y nos ayudaron a depurar mucho con los ojos de los empresarios, no con los ojos de los funcionarios, que normalmente cuando uno está sentado en esta silla cree que todo lo que está haciendo es bueno, y seguramente además lo hace con la mejor intención siempre, pero desde el sector privado pues pueden verlo de otra forma, y eso es lo interesante de este ejercicio. Y entonces vamos en línea a expedir nuestra circular única, que como usted sabe existe en otras superintendencias
en otras entidades, por ejemplo, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones existe la resolución única. Entonces, este ejercicio de compilación normativa realmente es mucho más que solo compilar normas. Ahora, compilar normas de por sí, por definición, ya elimina costos de transacción, porque los empresarios y los abogados que asesoran a los empresarios por lo menos van a tener un único cuerpo donde van a buscar las normas y ahí ya les eliminó costos de transacción por definición. Pero el ejercicio que estamos haciendo va más allá de eso. Entonces, con personas que han estado apoyándonos desde Planeación Nacional, en Procuraduría, en distintas entidades y personas que tenemos acá contratadas que saben de legal design y otros frentes que nos van a ayudar mucho a que además depuremos, a que ese ejercicio que le acabo de contar de mejora normativa, de mejora regulatoria, aunque esto en estricto sentido pues no es regulación, pero es de mejora regulatoria el ejercicio, termine en una circular única que no sea copiar y pegar las 2.500 circulares que ha expedido esta circular, sino que esta entidad, sino que elimine lo que no es necesario, lo que es ineficiente, que le está poniendo cargas al sector y que deje solo las que nos permita vigilar de manera eficiente el sector transporte y a los demás actores que interactúan en esta cadena. Entonces, con eso yo cierro mi intervención. La idea, la hemos expuesto en el Comité de Mejora Regulatoria que tiene el sector de industria y turismo, hemos estado comentándola porque es una idea que en nuestra forma de verlo el sector privado recibió muy bien y realmente es provechoso y productivo trabajar con el sector privado para efectos de reducirles a ellos mismos los costos. Y ahí, por ejemplo, los gremios tienen un rol principalísimo cuando lo que ellos tienen que hacer es velar por los intereses de sus agremiados y un gremio que logra quitarles este tipo de cargas, pues termina realmente ejerciendo de muy buena manera su labor. Eso era, Sebastián, lo que quería compartirles. Muchas gracias por el tiempo y por su atención. Doctor Camilo, a usted muchísimas gracias por tan excelente presentación. Muy interesante, en verdad, la implementación de una política tan particular de depuración normativa que busca la eficiencia y la competitividad, incentivando la participación del sector privado en el sector de transporte y sobre todo muy oportuna y ágil para aliviar los efectos económicos causados por la pandemia en el sector transporte. Como aspectos que vale la pena resaltar, encontramos la gestión del Estado para, 1, revisar el impacto económico de su regulación, 2, garantizar que la misma sea motivada en criterios de eficiencia y 3, la depuración y compilación de normas. Bueno, nuestro tercer y último panelista del día de hoy es el doctor Darío Rincón. El doctor Darío es abogado y especialista en Derecho Administrativo. Es máster en Ciudad y Urbanismo, director de Hablemos de Movilidad, consultor internacional en asuntos de movilidad urbana sostenible y derecho a la ciudad, exasesor del Congreso de la República, asesor jurídico de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá y miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER. Doctor Darío, nos complace inmensamente que nos acompañe en esta mañana y tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días. Buenos días, doctor Sebastián. Buenos días, doctora Mónica, doctor Camilo, asistentes del foro. Yo he escogido hoy hablar del tema de la regulación de la movilidad urbana y su transición, del transporte urbano y su transición a la movilidad, porque considero que este es el aspecto que mejor encierra lo que es la intervención del Estado sobre aquellos bienes jurídicos que son de interés de la comunidad como pilar del Estado social y democrático de derecho. En ese orden de ideas, yo quisiera comenzar mi intervención hablando de la influencia que ha tenido la banca multilateral sobre nuestros sistemas de transporte público en el país desde finales de los años 80,
pasando un poco por lo que ha sido la implementación de los sistemas integrados de transporte público, masivo, estratégicos, etcétera, lo que llamamos sistemas de transporte cofinanciados, y el impacto que eso ha tenido y que va a tener de cara a lo que es el concepto de movilidad holísticamente considerado. Entonces tenemos que en el año 86 el Banco Mundial emitió el primer documento sobre temas de transporte público para los latinoamericanos, que se llamó Gestión Eficiente del Transporte Urbano. Allí ellos básicamente estaban hablando de un sistema donde la capacidad del transporte, el tráfico, la tarificación, pues debían de tener un mínimo control estatal y una mínima regulación. Pronto, ya para el año 1996, una década después, expidieron otro documento en donde ya se hablaba, era más del transporte, no como el hecho de movilizar personas a secas, sino que le integraron el componente de ambiental y social, porque ya era muy evidente para entonces que esto tenía una serie de implicaciones en la vida de las ciudades. Esas ciudades fueron evolucionando y en el año 2000 el Banco Mundial expide el documento que es muy famoso que se llama Ciudades en Transición, Superación de la Pobreza. Y entonces ya miren cómo vamos evolucionando de unos sistemas donde se requería que hubiera una mínima regulación a un transporte sostenible donde había ya una regulación más tendiente a los impactos sociales y de sostenibilidad ambiental. Y entramos ya a lo que es el impacto de la economía en el transporte público urbano con este documento Ciudades en Transición. Posteriormente, la revisión a este documento se llamó Ciudades en Movimiento y básicamente recogió todas las dimensiones anteriores y llevó a que al Banco Mundial a plantearle a las ciudades que a través de la implementación de sistemas integrados de transporte pues pudiera dar ese salto a lo que es el bienestar social y la garantía a los derechos de las personas en tanto lo individual y lo colectivo. Eso en Colombia, de lo normativo, pues tuvo todo el impacto del mundo. Miremos que en la Ley 105 de 1993, cuando unos años después de expedido el primer documento de transportes urbanos, se refirió a que excepcionalmente la nación, las entidades territoriales, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado podrán prestar servicio público de transporte cuando este no sea prestado por los particulares. Es decir, totalmente la ley acogió los postulados del Banco Mundial en tanto de que había que tener una mínima regulación y que el Estado solamente podría tener una intervención sobre la operación cuando los particulares no estuvieran presentes en ello. Pero posteriormente, con la expedición de la Ley 337 del 96, nuestro Estatuto Nacional de Transporte, habiendo ya aparecido el documento de transporte sostenible del Banco Mundial, la concepción varía. Mire que ya aquí el transporte como servicio público continúa bajo la dirección, regulación y control del Estado, esto queda igual, pero sin perjuicio de que la prestación pueda serle encomendada a los particulares. Es decir, pasamos de un Estado donde el transporte público de las ciudades debía de ser prestado exclusivamente por los particulares y excepcionalmente por el Estado, a un Estado que nos dice lo bueno es que lo preste el Estado y excepcionalmente los particulares. Esta situación también se vio plasmada pues, en los diferentes documentos COMPES, en los principales que linearon toda la política de transporte urbano en nuestras ciudades, el 3167, el 3260, toda esa evolución de estas mismas políticas nacionales. Con esta evolución de estas políticas del Banco Mundial fue que se consiguieron los recursos para poder construir nuestros sistemas actuales. Ahora bien, este aspecto que parece de poca monta, la diferencia entre la Ley 105 del 93 y la Ley 336 del 96 nos lleva a otro asunto que aparentemente es contradictorio. Y lo digo aparentemente porque todavía en una investigación que estoy haciendo no estoy seguro si lo es o no, y es la manera en que se autorizan se autoriza la operación de transporte en el país. Es decir, cuando uno mira el artículo 16 de la Ley 336 dice que los servicios de transporte
Los servicios de transporte se autorizan, se conceden o se contrata la operación. Si uno mira lo que es la teoría económica y la intervención del Estado, eso tiene todas unas implicaciones totalmente profundas, porque es que el Estado concede lo que es del Estado. El Estado permite lo que es de los particulares y excepcionalmente le permite a los particulares que ejerzan esa actividad o le limita el derecho a ejercer esa actividad, la libertad de empresa, en razón a que eso puede afectar un interés de la comunidad. Entonces, no es de poca monta todo este andamiaje, y de hecho ya hoy hay en curso un litigio fuerte que se ha incoado en el Valle de Aburrá por esa diferencia entre qué es del Estado y qué es de los particulares, y si es del Estado si se concede o si es de los particulares se permite, con la línea de buses eléctricos del 80, de la carrera 80 recientemente puesta en operación. La regulación económica del transporte urbano, tenemos que es un mercado donde hay unas empresas prestadoras que son limitadas, es un mercado de tipo limitado, por ende no es un mercado de competencia perfecta, lo que también justifica que el Estado intervenga en él para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y tener una ecuanimidad en la competencia que se presente entre las empresas sin favorecer intereses de particulares. Compiten o comparten los servicios de transporte urbano un espacio de una infraestructura que hace que el Estado deba intervenir en la manera en que concede esa infraestructura, cómo la entrega a los particulares para su explotación y cómo se lucran de ella los particulares, en defensa del interés de la comunidad que está representado en el espacio público, que recordemos que el espacio público es el elemento integrador de las ciudades, y las ciudades son lo que hacen, lo que humanizan la condición humana. Eso es lo que crea el desarrollo de la condición humana. En el transporte urbano no hay una libre fijación de tarifas, es totalmente regulado. No pasa lo que nos explicaba ahorita la doctora Mónica con el transporte de carga, donde hay una libertad regulada. No, acá no. Acá, de cara a que el transporte urbano de las ciudades es un instrumento materializador de derechos fundamentales como la libre locomoción, como el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, pues requiere que las personas no tengan barreras al acceso de transporte representadas en la tarifa, o que, por el contrario, por una excesiva competencia entre los modos de transporte que confluyen en las ciudades, las tarifas bajen tanto que no haya oportunidad de que se puedan garantizar los costos de la operación, mantenimiento y pago de nómina que garanticen la seguridad final al usuario. La competencia en sí como tal, en el sector transporte urbano, lo que se da es al momento de adjudicar las líneas o de dar los permisos de operación. Porque en un Estado organizado o en unas autoridades regionales autorizadas, una vez eso suceda, pues ya no habría competencia, porque lo que se supone es que los sistemas dejan de competir entre ellos para canibalizarse, para entrar en una armonía donde se complementan los sistemas de transporte. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso sí es fundamental. Y la competencia, pues como le diría ahorita, entonces no se da por el mercado. Ahora bien, la arquitectura institucional del transporte urbano en Colombia, ¿cómo está compuesta? El Congreso de la República emite las leyes, el presidente de la República, de acuerdo al artículo 189 de la Constitución, es quien tiene la facultad reguladora de la actividad. El Ministerio de Transporte es ese brazo del Ejecutivo encargado de materializar todos esos reglamentos, de vigilarlos, de hacerles el control, de fijar la política pública del Estado. En ese sentido, los municipios y distritos y áreas metropolitanas en lo regional tienen sus competencias de transporte claramente definidas, de acuerdo al decreto 1079 y a la ley 1625 orgánica de áreas metropolitanas. Y pues tenemos una figura que consideramos que es muy importante que se desarrolle, que es la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte, que básicamente haría las mismas funciones que hoy tiene la Oficina de Regulación Económica dirigida por la doctora Mónica, pero que en voces de la Comisión de Expertos del Transporte del año pasado, de finales del año pasado, pues su independencia es fundamental para lograr que intereses políticos o intereses ajenos al sector transporte
y que busquen favorecer ciertas políticas o cosas, pues no se permeen en esas instituciones y no terminen decidiendo en lo que son las regulaciones y con ello perjudicando el bienestar de la comunidad. Igualmente el Ministerio tiene una Dirección de Regulación Económica, la doctora Mónica ahorita pues la expuso, tiene una unidad de regulación aparte que ya no es de regulación económica, sino de regulación propiamente dicha del servicio público de transporte, resoluciones, actos administrativos y todo encaminados a la materialización del transporte. Tiene la unidad de movilidad urbana sostenible, que es la encargada de asesorar al Viceministerio de Transporte en todo lo que tiene que ver con la implementación, puesta en marcha de operación de los sistemas integrados de transporte del país. Y obviamente la Superintendencia de Transporte, que ya el doctor pues Camilo nos explicó muy bien cuáles son sus funciones, y la doctora Mónica también hizo mención a ello. Ahora bien, si ustedes notan el logo del Ministerio de Transporte, ya no habla de transporte propiamente dicho, ya habla la movilidad es de todos. Y eso no es gratuito. Eso hace parte de un cambio de paradigma de lo que veníamos con toda esta estrategia del Banco Mundial y con toda esta implementación de sistemas como lo ideal para las ciudades, a integrar otros elementos que han ido surgiendo en el tiempo y que han llevado un nivel de maduración que hasta ahora nos ha permitido irlo integrando de manera gradual a lo que es nuestro cuerpo regulatorio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí venimos. Pueden a la parte izquierda apreciar cómo tenemos la regulación de transporte urbana encaminada a estos sistemas básicamente, pero ya cuando empezamos a hablar de regulación empezamos a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible, del impacto que tiene la implementación de la movilidad en las ciudades, el impacto en la calidad de vida, en la manera de actuar, en la manera de desarrollarse como condición humana y como condición de ciudad. Vemos cómo empiezan a ingresar una serie de elementos. Esto es una patineta, en concreto, pues puede ir encauzada en lo que es la micromovilidad, pero entonces a eso le subyacen unos retos no menores. Incluso regulatoriamente pueden ser más difíciles de controlar de lo que es controlar el transporte público, regular el transporte público. Cuando uno habla de micromovilidad y sistemas de micromovilidad, pues uno ya empieza a hablar de aprovechamiento económico del espacio público, si es libre competencia o no, si es un transporte público, es decir, considerado como servicio público esencial o no lo es. Y de ahí es donde ya la cuestión se empieza a complejizar. Empiezan a hablar empieza a mirarse lo que es la integración tecnológica de la información de las ciudades, el crecimiento exponencial del parque automotor de motos, de vehículos de transporte público, lo que es la interrelación de las personas en el transporte privado, en el transporte no motorizado, etcétera, etcétera, la seguridad vial. Y todo eso quedó condensado en lo que es el documento CONPES 3991 de 2020, o sea, recién salido del horno, y que ahora enfrenta el reto de regular todos estos aspectos. Y como retos institucionales, pues ya tenemos lo que es la transversalización de todos esos aspectos que acabamos de ver y el entendimiento de las autoridades sobre ellos, porque tenemos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las TIC, tenemos en las instituciones locales, pues también tenemos esa segregación de funciones y un poco entendimiento de cómo transversalizar estos hechos. Yo creo que con esto ya termino mi intervención. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias y quedo atento a las inquietudes. Doctor Darío, a usted muchísimas gracias por su presentación. Nos quedan unas ideas muy interesantes en cuanto a la regulación del transporte público y sobre todo cómo esta regulación tiende a mutar hacia un concepto más holístico e integral, como lo es la movilidad urbana. Como ideas importantes, destacamos pues la regulación de la competencia en particular en este subsector de transporte urbano, las modalidades de prestación del servicio y cómo estos servicios se integran con una visión social de regulación. Con esto pasamos a una muy breve ronda de preguntas, que es la segunda parte de este panel, en la cual preguntaré a cada uno de los panelistas una pregunta para una respuesta muy breve que me han sido planteadas. Bueno, la primera pregunta, doctora Mónica, es la siguiente. Hemos visto los fundamentos del CICETAC, su implementación por parte del Ministerio de Transporte y que los transportistas participan en dicha regulación.
Doctora, ¿cuáles son los principales retos que tiene la regulación, sobre todo a la luz de los intereses del sector privado? Bueno, trabajamos para todos, para los intereses de todos. Realmente movilizamos y conectamos el país. No quiero enfatizar en que trabajamos por los intereses de nadie, porque no es así. Trabajamos por los ciudadanos en general. Entonces, bueno, pero sí tenemos unos retos. Obviamente siempre queremos actualizarnos. Si hablamos de nuestras herramientas, queremos manejar el mayor o tener focalizadas el mayor número de rutas. Cuando hablamos de intermodalismo, tenemos que estar preparados y que cada vez trabajar más en esto, en que realmente podamos utilizar todos los modos de transporte y se hagan eficientes y eficaces para el país. Esto. Y nosotros en el proyecto CICETAC, que les traté, tenemos 2 puntos en los cuales yo sé que están esperando respuestas, que es el tema de última milla, que trata ya cómo llega y cómo se calcula el último pedacito, el pedacito de transporte en el área urbana, y el tema de carga líquida, que lo estamos trabajando, como les dije, en colaboración con los gremios, quienes obviamente son nuestro bastón en tema de información del mercado real. Entonces, estos puntos realmente nos tienen focalizados para llegar a compensar y seguir haciendo eficientes las herramientas que en el momento tenemos. Esos son los puntos más importantes. Gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Doctor Camilo, nos preguntan, ¿cómo está previsto el desarrollo de una política de eficiencia energética en materia de transporte? Bueno, digamos, la Superintendencia de Transporte no fija políticas públicas en el transporte. Como usted sabe, la Super lo que hace es funciones de inspección, vigilancia y control. La entidad que como cabeza del sector fija las políticas públicas es el ministerio. Entonces lamento que la respuesta sea tan corta, pero la Super no está generando políticas para ese punto en particular, sino implementando las que el ministerio y obviamente desde el gobierno pues están implementando. Doctor Darío, doctor Camilo, discúlpeme. Muchísimas gracias igual por su respuesta. También nos preguntan, y ahora sí un poco más enfocado hacia la superintendencia, y es, en cuanto al proceso de mejora normativa que nos ha explicado, ¿se institucionalizará? ¿Cómo sería el procedimiento y se podría digitalizar? Lo hicimos como era todo en medio de la pandemia. Esta experiencia que tuvimos fue todo absolutamente virtual, pero sí estamos haciéndole mejoras de cara a la expedición de la circular única, porque ya lo estamos haciendo con unos formularios que luego permitan procesar esos datos y la participación del sector privado mucho más fácil. Como le contaba, pues lo estamos haciendo además de la mano con DNP, Mincomercio, estas entidades que trabajan muy fuertemente en mejora regulatoria para replicar este ejercicio de construcción con el sector privado en la circular única. Una vez salga la circular única, no esperaría que en el corto plazo tengamos que volver a sacar un concurso para identificar la circular más inútil, por lo menos no en la superintendencia. No sé si en otras entidades se va a replicar, pero una vez tengamos nuestra circular única, esperaríamos que ya esté suficientemente depurada, sin perjuicio obviamente de revisiones que haya que hacer. Listo, doctor Camilo, en verdad muchísimas gracias. Doctor Darío, para finalizar, de pronto si nos podría hablar muy brevemente de los retos que quedaron en materia de transporte público, si de pronto hay algún tema de eficiencia energética, ¿sí? Y nos preguntan también sobre la necesidad de fomentar el capital humano mediante políticas públicas y si ello es posible desde la regulación del transporte público. Muchas gracias, doctor Darío. Claro que sí. El transporte público, y más en las ciudades, es uno de los asuntos más complejos conceptualmente porque abarca todo. Abarca el desarrollo del ser humano como tal, porque es que es el materializador, es el instrumento sobre el cual el ser humano puede materializar sus derechos fundamentales.
difícilmente una persona que no se pueda desplazar puede desarrollarse como persona integralmente considerado, o sea, el desarrollo humano es total, el desarrollo económico de la ciudad, del cual depende, pues obviamente que las personas tengan calidad de vida, también depende de la movilización adecuada de las personas, el medio ambiente como tal depende de la eficiencia energética que se use en el traslado de las personas de un lugar a otro. En ese orden de ideas, el transporte público, por eso es un derecho fundamental, es un derecho materializador y por eso está catalogado en el artículo 5 de la ley 336 como un servicio público esencial. Y tal vez, previendo esa situación, fue que de la ley 105 del 93 a la ley 336 del 96, en ese lapso de tiempo, se mutó de simplemente tener al transporte como un servicio público a tenerlo como un servicio público esencial. Perfecto, doctor Darío. Bueno, con esto damos por cerrado el panel de transporte. En verdad les agradecemos a ustedes, panelistas, por sus excelentes presentaciones. También a todos los asistentes que nos han realizado preguntas muy valiosas para nutrir este panel. Y les invitamos a tomar un breve receso para en unos minutos comenzar con el siguiente panel. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Consumo de energía.
crece a un ritmo acelerado. En 2030, Bogotá requerirá la construcción de aproximadamente 956.000 viviendas nuevas, lo que implica un mayor consumo de energía. Mediante un sistema eléctrico del primer mundo. Repotenciando y rediseñando así nuestra red actual con la más alta calidad, aumentando la densidad de infraestructura eléctrica y disminuyendo el promedio de clientes por subestación y circuito. Nuestros retos para lograr este proyecto durante los próximos 10 años serán: búsqueda especializada de lotes aptos para subestaciones eléctricas, obtención de una estructura adecuada y cantidad de personal suficiente. Estos proyectos contribuirán al desarrollo y progreso de la ciudad. Somos una compañía que trabaja para asumir algunos de los grandes desafíos del mundo. Somos Enel. Nuestra ciudad crece a un ritmo acelerado. En 2030, Bogotá requerirá la construcción de aproximadamente 956.000 viviendas nuevas, lo que implica un mayor consumo de energía. Se espera que a futuro la demanda de crecimiento energético sea de 1.9% anual. Por eso